Iglesia, familias DAC, me da mucho gusto saludarte este jueves por la noche. Sé bienvenido a nuestra reunión general. Gracias por apartar este tiempo en este día para que juntos como iglesia y aún en la distancia podamos continuar reuniéndonos y congregándonos ahí en tu casa. Te saludamos con mucho gusto. Y bueno, pues queremos comenzar la reunión de esta noche. Recuerda que estamos llevando a cabo nuestro devocional íntimo. Cada semana estamos orando la palabra. Hemos elegido un versículo como base cada semana para que estemos meditando en él, lo estemos orando. Y hay un apartado ahí en tu devocional donde de manera individual puedes trabajar y reforzar lo que yo estoy seguro que Dios empieza y ha estado empezando a hablar a tu vida. Estamos en la semana número 15. El tema de esta semana es 3 en 1 y abarca del 7 al 13 de junio. El versículo base para esta semana lo podemos encontrar en Hechos capítulo 2, versículo 32 al 35, que dice de la siguiente manera: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este pasaje me encanta porque vemos a las tres personas de la Trinidad actuando en armonía. Dios Padre resucitó a Jesús y lo exaltó sobre todo. Luego Jesús derrama el Espíritu Santo sobre su iglesia y el Espíritu Santo reparte lenguajes de oración y dones a los discípulos. La perfecta armonía entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es uno de los atributos más hermosos de Dios. ¿Cómo es un Dios en tres personas perfectamente unidos? Es un misterio, pero a la vez una realidad eterna y gloriosa. Los versículos 34 y 35 del capítulo 2 de Hechos me llaman la atención. El rey David, en una visión profética, ve hacia el futuro, cuando Jesús es exaltado, y en el trono puede escuchar a Dios Padre que le dice a su Hijo: siéntate a mi mano derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¡Wow! ¿Puedes imaginarte por un momento a Jesús sentado a la derecha del Padre? Jesús en perfecta autoridad y descanso, viendo al Padre cumplir su promesa por medio del Espíritu Santo. Que pudiéramos verlo, que pudiéramos confiar en Él como Jesús confía en el Padre. Y nuestra oración es que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y que puedas ver por medio de la fe a nuestro Dios glorioso en autoridad, en perfecta armonía y descanso, gobernando todo con total soberanía, y que al verlo nos llenemos de gratitud y adoración porque Él decidió incluirnos en su familia. Y la oración de esta semana la puedes encontrar ahí mismo en tu devocional, en la parte de abajo. Oración: Señor, ayúdame a verte, ayúdame a confiar en ti como Jesús lo hace. Abre más y más mi entendimiento para verte en toda tu gloria y perfección y maravillarme de que me has incluido a mí entre los tuyos. ¿Me acompañas haciendo una oración? Si estás con tu familia, con tu esposo o tu esposa, podrías ahí unirte en esta oración y vamos a pedirle al Padre que podamos disfrutar de esta armonía perfecta y de esta unidad. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra, porque podemos confiar en ella, porque podemos, Señor, conocerte cada día más. Esta semana nos estás enseñando lo importante que es entender cómo actúas tú en una perfecta armonía, cómo tú obras en tres personas, a través del Padre, a través del Hijo y del Espíritu Santo.
Y de esta manera te queremos conocer. Te pedimos que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocerte a través de este atributo. Que podamos entender que también nosotros podemos hacernos uno contigo y podemos estar en este mismo plan y proyecto. Padre, gracias te damos porque tú quieres mostrarte a nuestra vida, a nuestra familia, en cualquier situación que estemos atravesando, y nos quieres decir que tú tienes el control total y completo y que estás trabajando en una perfecta unidad a favor de la iglesia, a favor de los hijos y a favor de cada creyente. Señor, te damos gracias porque cuando te vemos podemos ver a la Trinidad y podemos conocer el corazón de un Padre, podemos tener una relación con tu Hijo Jesús y luego podemos tener a un Consolador que es el Espíritu Santo. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta reunión, la enseñanza, lo que tú nos quieres mostrar. Anima nuestra fe, fortalece nuestro espíritu. Y gracias, Señor, porque tu palabra siempre es viva y siempre es eficaz. Y yo sé que esta noche hablarás al corazón de tu iglesia y de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, iglesia, pues hoy vamos a escuchar un mensaje especial de nuestro pastor Carlos Martínez. Yo te pido que puedas tener ahí tu Biblia, que puedas tener una libreta ahí en tu celular, tomar apuntes, anotaciones de lo que Dios estoy seguro que te va a hablar. Hemos elegido para esta ocasión una conferencia que nuestro pastor impartió el año pasado en el mes de julio en Amistad Cristiana Ciudad de México. Creemos oportuna esta palabra para este tiempo. Sabemos que te va a edificar, sabemos que Dios va a hablarte y bueno, pues te pido que puedas ponerte cómodo ahí en tu casa. Disfruta la enseñanza de esta noche y gracias por acompañarnos. Sé bienvenido. Pues un gusto estar en casa y compartir, como siempre, un libro a través del cual podemos escuchar a Dios. En estos tiempos difíciles necesitamos escuchar a Dios y más nos conviene. Hay muchas voces en este mundo, pero por sobre, encima de las voces que hay en este mundo, si hay una voz importante para nuestra vida espiritual, para nuestra vida como hijos, como hijas de un Padre increíble, pues es poner atención a lo que en este tiempo el Espíritu Santo nos está hablando. Desde los niños, como vemos, nuestros jóvenes, los matrimonios, las familias y nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos una palabra y a veces nosotros pasamos por situaciones y experiencias que toma Dios para darnos lecciones, para enseñarnos y bueno, mostrarnos su perfecta voluntad para, sobre todo para estos tiempos difíciles. El otro día estábamos en una casa con una familia compartiendo y los alimentos y prendieron la tele de momento y estaba un desfile ahí en Reforma de gente rara y dije, ay, híjole, me quedé y dije, Dios mío, ya estamos viendo Sodoma y Gomorra a todo color. Dije, ya los tiempos nos alcanzaron, todo lo que está escrito en las Escrituras, pues ya nos alcanzaron, ya estamos viendo todo lo que el Señor hablaba en profecía. Leemos Mateo 24 y
Y en ese tiempo Dios estaba tratando conmigo a inicios de este año. Dios empezó a tratar algo en mi vida. Hemos estado muchos años en el ministerio, trabajando en amistad, trabajando para el Señor, administrando la obra de Dios, administrando los bienes de Dios, dando nuestra vida bien, con tempestad, con alegría. A veces lo hicimos con lágrimas y hay desgaste y al inicio del año Dios empieza a hablarme mucho sobre el capítulo 25 de Mateo. No lo busquen, ahorita vamos a llegar ahí, pero Dios me empezó a insistir, el Espíritu Santo, acerca del capítulo 25 de Mateo, donde habla acerca de 10 vírgenes. Yo creo que ustedes lo han leído, pero al estar trabajando en la obra de Dios, Dios habló a mi corazón una palabra que me hizo reflexionar, como que Dios me detuvo y me dijo: a ver, detente y piensa en esto. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Está bien la obra? ¿Es correcto lo que se ha hecho? ¿Estás haciendo lo que te he pedido? ¿Y está bien enseñándole a otros a hacer mi obra? Pero tú en especial, tú, Carlos, espiritualmente, ¿cómo estás? Y hoy que Dios te diga cómo estás, no le puedes mentir, porque Él nos conoce. Él sabe quién es Carlos Martínez. Ustedes me pueden ver, pero tú no sabes si a lo mejor estoy en una actitud delante de Dios, pues hipócrita, no sé, algo que no esté bien. Y Dios empezó a tratar conmigo, y no porque yo estuviera en una actitud hipócrita, pero lo que Dios quería hacerme reflexionar es: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás espiritualmente? Y 3 cosas que aquí aprendí en amistad desde que yo llegué hace añísimos con mis pastores, los doctores Pardillo, fue orar, leer la Biblia y congregarnos. Ese es el ABC de todo cristiano. Y empecé a checar así mi vida, entre que hacíamos la obra y que córrele y que sube y vamos a hacer esto y vamos a hacer un evento y sí, pero era como Dios: hey, ¿ya pensaste en tu vida espiritual? La vida espiritual de tu familia, ¿cómo está, Carlos? Comenzando con Sofi, tus hijos, la congregación. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo es el sacerdote? Es el pueblo. ¿Cómo está tu vida espiritual? Y eso, pues empezó Dios a tratar esta situación, que yo entendía que la vida espiritual comienza con el nuevo nacimiento del Espíritu, pero a partir de ahí tenemos que tener progresos espirituales, tenemos que tener desarrollo espiritual y no descuidar nuestra vida espiritual. Y el Señor me recordó 2 personajes. En la mañana hablé de Sansón, pero hoy voy a hablar un poquitito. No voy a entrar en toda la historia por el tiempo, pero por favor en casa lean la historia de Saúl, el rey Saúl. En ese tiempo Dios me habla de 2 personajes, de Sansón, y me habla de el rey Saúl, de cómo empezaron en la vida cristiana, de que empezaron muy bien. Desde su llamado por Dios, desde que viene un profeta con el rey, con Saúl, y lo unge, pone su cuerno de aceite y lo unge para que fuera el primer rey de Israel. Ahí empieza la monarquía con el pueblo judío. Y
y Dios sabe que ese trabajo, ese ministerio de llevar toda una nación no iba a ser nada fácil, y necesitaba la presencia del Espíritu de Dios para que Saúl prudentemente y con sabiduría pudiera llevar adelante toda una nación, porque era un asunto con Dios. Entonces, acompáñenme rápido a Primera de Samuel, en el capítulo 10. ¿Todos estamos bien? Qué bueno que podemos estudiar un ratito, meditar un poquito la Biblia y quizás en casa terminar y ver realmente nuestro estado espiritual. Es como no ir al médico nunca y sentir algo ahí raro que se está moviendo en mi cuerpo, pero no voy al médico y dejo pasar los días y los meses y los años, y al rato ya se me convirtió en un problema y el médico dice: ¿por qué se tardó, Señor, tanto en venir? Esto lo hubiéramos detenido, esto hubiera sido detenido a tiempo, pero usted dejó crecer este problema. Y qué bueno que Dios, por otro lado, ¿cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos cuida cuando estamos en ese contacto? Y como dice un texto, a veces, por más tonto que yo sea en el camino, si voy con Dios no me voy a salir del camino. Y Dios ahí nos agarra, nos ama, nos habla como padre, nos disciplina, nos da corrección. Y ese momento para mí era un momento en que Dios estaba tratando esto conmigo. Primera de Samuel 10:1 dice así, si ya lo tienen: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, que en la Biblia el aceite es un símbolo y un tipo del Espíritu Santo, algo de lo cual no podemos, amados, ser ni ignorantes ni insensatos en cuanto a saber que mi vida cristiana, que mi vida con Dios, que mi vida espiritual es suministrada por el Espíritu Santo, y que no puedo vivir la vida cristiana, y más en los momentos que estamos viviendo, sin el poder del Espíritu Santo, ni en mi vida, ni en mi matrimonio, ni en mi familia, ni como congregación, ni en tu trabajo con gente difícil, porque me imagino que hay gente difícil. Necesitas la llenura del Espíritu Santo, y Dios sabía que Samuel necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Entonces aquí dice que sobre Samuel fue derramado aceite, y lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? La obra de Dios, el caminar con Dios, amados, no lo hacemos en un esfuerzo personal, lo hacemos confiando en que el Espíritu Santo me habita. Como le dicen al rey: ¿no te ha puesto el Señor por príncipe? Tú vas a dirigir toda una congregación, vas a dirigir todo un pueblo, y el pueblo es necio, el pueblo no es fácil. Y necesitas no tus capacidades intelectuales, y necesitas al Espíritu Santo. Y entonces el profeta Samuel es quien derrama aceite sobre la vida de Saúl, un hombre insignificante que andaba buscando, creo que burras. Y le dice: ya olvídate de las burras, ya deja de pensar. Andaba pensando en burras. Y Dios estaba pensando: eres un príncipe, pero necesitas mi espíritu. Y así fue. Sin embargo, la tarea es esta. Por favor, esta semana, si pueden, o al ratito, estudien la vida de Samuel o de Sansón, y vean que el inicio de estos hombres, hablando ahorita del rey Saúl, ahora ya ungido,
Tú vas viendo la trayectoria de la vida de este rey, y tú vas viendo a un rey que se empieza poco a poco a descuidar en su propia vida espiritual. Yo no sé si no se dio cuenta, yo no sé si quedó, el enemigo le metió un engaño en la cabeza de tal manera que pues ahí la llevas, ahí vas bien, ahí vas haciendo las cosas bien. Sin embargo, conforme vamos viendo la historia de este rey, vemos que al final del camino, porque el asunto de la vida cristiana no es empezar. Qué bueno que todos tuvimos un comienzo, todos tuvimos un génesis con Dios, un inicio, un comienzo con Dios. Sí, pero el asunto es que después de años yo siga en el camino, la verdad y la vida, sin salirme de aquello. Pero Saúl, en el transcurrir de su caminar, vamos viendo que inclusive después estaba hasta endemoniado. Un espíritu se posesionaba de él horrible, de tal manera que mandaban llamar a un muchachito que tocara bien y que pudiera cantar y adorar para que él se sintiera bien. Y tú dices, caramba, yo no quiero terminar mal esta carrera, porque la vida cristiana, amados, es una carrera de todos los días, y no me cansaré de decirlo y de repetirlo, como se lo digo a mis hijos, como se lo digo a mis colaboradores. La vida cristiana es una lucha de todos los días, porque luchas con tu carne, porque luchas con un mundo caído, con un mundo corrompido, con un mundo contrario en muchas cosas a Dios, y luchamos con un enemigo llamado Satanás, que es adversario, y todos los días estamos en una lucha, y no pueden, si algo no pueden dejar. Y gracias a Dios por esa enseñanza de mis primeros años, que fueron un fundamento en mi vida, era orar, leer la Biblia y congregarnos. El enemigo nada más está esperando un momentito de debilidad para entonces venir y sembrar un engaño, sembrar una mentira, sembrar un desánimo. Ayer tuvimos un desayuno de mujeres para alcance, y hubo un momento en que me senté con una señora. Yo pensé que era nueva, no sabía, pero me siento con ella, la saludo y empiezo a platicar. Y le digo qué bueno que vino, qué bueno que nos acompañó, qué bueno que escuchó un mensaje de Dios. Y dice, es que yo soy cristiana. Le digo, oh, órale, qué bueno. ¿Y cuántos años tiene en el cristianismo? Dice, no, pues ya como 25 años. Digo, ay, órale. A ver, y cuénteme. Y me dice, no, hermano, vengo muy desanimada. Es más, ni abro la puerta de mi casa, me meto por abajo. Dice, traigo estrés. Y empiezas, y digo, ay, carambas, tanto descuido. Tanto nos podemos descuidar de llegar a tener esa enfermedad de este siglo llamado estrés. Dios mío, el descuido espiritual es terrible. ¿Cómo puede tener 25 años que dice que conoce a Dios o sabe algo de Dios, y le empiezo a preguntar de esas tres cosas? Y dice, no, ni me pregunte, porque tiene tiempo que no voy a mi congregación. Digo, ¡ay, carambas! ¿Cuántos estarán así? No quiero generalizar, no vengo a condenar a nadie, pero sí nos ponemos a pensar en una reflexión. Entonces, quiero ir a un texto en la Biblia, Primera de Crónicas 12:32. A ver por dónde me lleva el Espíritu Santo. Pero ustedes recíbanlo, ¿no? Nos conviene, ¿no? Porque Dios nos ama y tiene cuidado de nosotros. Primera de Corintios capítulo 12, en el versículo 30. Crónicas, ¿se parecen?
Primera de Crónicas. Ay, qué bueno que están atentos. Lo hice para eso, a ver si están aquí. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Ay, me encantan estos hijos de Isaacar. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. ¿Qué dice? Entendidos de los tiempos. Yo sería un tonto si no discierno cómo están los tiempos. Y cuando vi esas imágenes en la televisión y con un orgullo que salen, y dije, Dios mío, esto nada más va a hacer que esto acelere el juicio. Esto va a hacer que se acelere un juicio sobre la tierra, pero también acelera la venida de Cristo para nosotros. Entonces el mundo está en su rollo, es su cultura. El mundo entero está bajo el maligno, pero la iglesia está bajo el Espíritu Santo. La iglesia está bajo Dios, bajo el gobierno de Dios. Y no podemos descuidarnos. Y yo oro y empecé a orar que seamos como los hijos de Isaacar, gente entendida de los tiempos que actualmente estamos viviendo. Y dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. Y en este caso yo lo cambiaría. Y que sabíamos lo que la iglesia tiene que hacer, porque tenemos un gran libro con toda la voluntad de Dios. Yo me salgo de este libro y no la sé hacer. Si yo me salgo de este libro y no tengo el Espíritu Santo, me desvío. Por eso yo fui oveja descarriada, necesitado de un pastor. Y ahora podemos decir, el Señor es mi pastor. Y a pesar de que pasamos por situaciones, por enfermedades y circunstancias difíciles, pero aquí estoy, Señor, porque esta es una carrera. Y tú diste toda tu vida por mí. Y si algo no puedo hacer es que no quiero terminar suicidándome como si se suicidó el rey Saúl. Oye, tú lees su historia al final de su vida. Y este rey, habiendo sido ungido, príncipe de Dios, puesto por Dios, elegido por el pueblo, pero Dios lo puso. Y al final del camino, o lo podría decir así, al final de su vida cristiana, se suicida, porque se echó sobre su propia espada. Se suicidó. Un hombre de esa naturaleza, que Dios lo ungió, que Dios le daría sabiduría, bendición, y tan descuidado que inclusive ustedes pueden ver que su familia termina también mal, sus hijos también los matan. Amados, no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a otro texto. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. ¿Les gusta estudiar la Biblia? Hoy más que nunca tenemos que vivir de este libro. Más que nunca. Lo necesitamos, necesito conocer la voluntad de Dios. Los tiempos son malos. Quiero ser entendido de los tiempos. Quiero saber qué hacer con lo que Dios puso en mis manos, para que no llegue al final fracasado. Y para eso yo tengo que cuidar mi vida espiritual, cuidar la vida espiritual de mi esposa. Cuando ya no me quiere hacer mi comida que me gusta, digo, algo anda mal. Esta señora ya anda en la carne. Pero cuando ya me hace mis chiles rellenos con mi arrocito y su salsita roja,
sus frijolitos, digo, esta mujer anda en el espíritu. Lo vamos a invitar, Doc, a los doctores. Efesios 5:15. Mira qué consejo nos da Pablo. Si alguien tenemos que escuchar, es un padre espiritual. Y Pablo lo es. Por eso leo mucho a Pablo. Dejé de leer a Pedro porque Pedro llega hasta un punto, pero después entré con Pablo y dije, no, Pablo, entender a Pablo, híjole, me cuesta oración, ¿no? Para entender a Pablo, la revelación que Pablo tenía. Pero miren lo que dice aquí, Efesios 5:15 al 18 dice así: miren pues con diligencia. ¿Qué sería diligencia? Pues eso, con diligencia. ¿Cómo andas? Fíjate cómo andas. Y no simplemente está hablando de un andar natural en la vida. Está hablando cómo andas por dentro, subjetivamente, en tu espíritu, cómo andas realmente. Aquí es donde el Espíritu Santo estaba tratando fuertemente conmigo en aquello, yo creo que era como en enero, febrero, algo así, no me acuerdo, que Dios empieza a tratar y es cuando me lleva a las vírgenes. Ahorita vamos a llegar con ellas. Pero aquí empezó todo el asunto. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. El 15, perdón. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. ¿Qué espera Dios de su iglesia? Que seamos sabios. Porque en el mundo hay mucha insensatez y lo vamos a seguir viendo. Esto no se va a detener porque está escrito. Pero el asunto es de nosotros como iglesia andar como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y eso es la pregunta: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida después de 40 años de caminar contigo, de andar contigo, de leer mi Biblia, de orar, de congregarme, ¿cuál es tu voluntad? Y el siguiente texto dice: no se embriaguen con vino. Bueno, aquí nomás le faltó que me pusiera: no te embriagues con pulque, que yo le entraba al pulque. No se embriaguen, ay Dios, con vino, en lo cual hay disolución o problemas o conflictos que destruyen. Antes bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sean llenos del Espíritu Santo. Cuando eso tocó mi corazón, dejé mi Biblia a un lado y me arrodillé y dije: Dios, tú me hablas de que cuide mi vida espiritual. ¿Acaso mi vasija se ha ido vaciando de aceite y no me di cuenta? Es exactamente lo que yo quería hablar a tu corazón. Si algo no puedes hacer, Carlos, es vaciarte de mí. Y entonces entiendes la historia de Saúl. Como un hombre lleno del Espíritu Santo, un príncipe de Dios, muriendo de la manera que muere, suicidándose. Vamos a Mateo 25. Si algo no podemos hacer, amados, es
descuidarnos espiritualmente. ¿Por qué? ¿Cuál sería una razón? ¿No has pensado en tu eternidad? Al enemigo no le gusta que pensemos en la eternidad. Todo lo vemos aquí así como horizontalmente. Pero nosotros tenemos que trascender como los hijos de Isaacar, que eran entendidos. ¿Por qué? Porque nos jugamos la eternidad. Como dice el doc, es un asunto con Dios. No es un asunto conmigo al final del camino, es tu asunto con Él. Es nuestro asunto con Dios. Y terminar mal. Y yo me empecé a dar cuenta de una cosa, y fue algo tonto, pero Dios me detuvo rápido. Me subo al carro, prendo, siempre pongo, me gusta mucho oír lo de Quiero alabarte. Si se acuerdan de esas canciones, quiero alabarte, más y más aún, quiero alabarte. Y todo lo que más dice, muy padres canciones que, todavía yo tenía pelo cuando las oía. Pero ese día prendo y estaba una música y empiezo y la voy oyendo y me empieza a jalar de tal manera que en un alto empiezo a mover mi pie. Ya, música mundana. Y de momento el Espíritu Santo, ¿ya viste lo que estás haciendo? Pues sí, moviéndome al son. Cuidado. Mira, te puede parecer exagerado, pero Dios cuida a sus hijos. Si Dios no nos cuida, entonces no es papá. Yo mismo me puse enfrente de mis hijos cuando querían traerme canciones ahí raras y feas. Yo les decía, no, escuchen a Jimi Hendrix, pero eso que me traes, no. Y los enseñé a escuchar música cristiana. Pero en ese momento el Señor me detuvo inmediatamente. Y qué bueno que el Señor nos detiene de locuras. Y quizás en tu trabajo no es fácil. Quizás relaciones no están bien. ¿Sabes por qué? Porque nos empezamos poco a poco a descuidar. Y no quiero que venga el engaño del diablo y te diga, de todos modos, mira, Dios es amor y te perdona, hombre. No seas tan exagerado. Y eso sería muy peligroso. Por eso está esta parábola. Mateo capítulo 25. Entonces, verso 1, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que es la totalidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que tomando sus lámparas salieron ¿a qué? ¿Qué está esperando la iglesia? La venida del Señor. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. La esperanza de gloria. No estamos esperando algo vano. Estamos esperando la venida del Señor. Y mientras el Señor viene, yo tengo que hacer lo que hicieron 5 de estas vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cuánto tiempo hemos sido insensatos? Por mucho tiempo sin Dios yo fui muy insensato. Y aun cuando caminé con Dios muchas veces fui insensato, necio, horrible, porque en la carne somos feos. En la carne somos feos. Las insensatas, tomando sus lámparas, ¿qué no hicieron? No tomaron
consigo aceite. Órale. Mas las prudentes, ¿cuántos prudentes hay aquí? Amén. Hoy no vinieron las insensatas. Yo espero que seamos muy prudentes. Papá, mamá, ¿ya te fijaste en tu hogar qué atmósfera hay? Hay una atmósfera bonita. Hay una atmósfera de Dios. ¿O qué se ha metido de este canijo mundo que tiene que darnos si de ahí nos sacaron, ¿no? ¿Cómo está la atmósfera de mi hogar, de mi congregación? Eso es, Dios empieza a tratar eso conmigo. Y estas mujeres me inspiraron, porque vean el verso 10. Bueno, esta parábola es una parábola que nos hace reflexionar sobre la propia condición espiritual. Pero el verso 10, miren, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Pero mientras ellas iban a comprar, o sea, las insensatas, las que hoy no vinieron. ¿Quién vino? Vino el esposo. Y las que estaban, ¿qué? Preparadas, hermanos, ese es el asunto, amados. No puedo dejar de prepararme para las bodas. No puedo dejarme engañar. Tengo que seguirme preparando, y para eso, pues claro, sí hacemos la obra de Dios, sí, pero la vamos desarrollando sobre nuestras rodillas. Oramos, leemos la Biblia, cuando el Espíritu Santo nos empuja, tómate un tiempo de ayuno. Fortalece tu hombre interior. No te debilites espiritualmente, porque eso abre puertas a otras cosas. Saúl se suicidó. Sansón, al final de su vida, un hombre consagrado, un hombre con un llamado nazareo. Eso, al final del camino, ciego, sin pelo. ¿Qué? Y moliendo como un animal, y luego muriendo con los filisteos. Y digo, Dios, yo no quiero terminar mis días así. Yo no quiero terminar mal, Señor. Yo no te conocí para terminar mal. Quiero llegar digno delante de ti, aunque lo único que me digas al final del camino, bien, buen siervo, con eso tengo. Y tengo que cuidar mucho, entonces, lo que estas mujeres hacían. Vamos a Romanos 8:6. ¿Me están oyendo, amados? Romanos capítulo 8. A veces me da tristeza, como la persona con la que ayer platicaba y la veía muy desanimada, y digo, pero hermana, ¿cómo está su vida con la Biblia? A ver, la palabra dice, hermanos, que todo lo he dejado, me he dejado envolver, me enredé en unos pecados. Ay, Dios mío, pero ya está arrepentida. Y empezó a llorar. Le digo, está bien que llore, pero está arrepentida. Si no se arrepiente, usted va a seguir viviendo igual o peor. Dice, sí, hermano, ore por mí. Le digo, sí puedo orar por usted, pero arrepiéntase.
Dice Romanos, ¿qué? 8:6. Dice, bueno, vamos a leer desde el 5. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Por eso Dios me dijo, ya sabes lo que vas haciendo en el carro, apaga esa música. No des lugar. Así como comenzaste una vida de alcoholismo hace años atrás, comenzaste con una. Y casi te terminan los barriles de pulque. No dejaste. Dije, sí es cierto, Señor. Comencé con una. Con una pequeña semilla de mentira en mi mente. Y con algo que me gustó hacer. Y al rato no nada más era eso. Al rato fue droga. Y los problemas que eso conlleva con mi madre, con mi familia. Hasta que en un garage conocí a Jesús. Y todo eso cambió mi vida. Y a partir de que nazco de nuevo en mi espíritu, entonces el Señor pone su espíritu en mí. Y las cosas comenzaron a ser distintas. Pero ahora, después de tantos años, no me puedo descuidar y terminar mal. Por eso sigo leyendo la Biblia. Dice Romanos 8:5. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y la Biblia te lo está diciendo, ocúpate de tu carne. Y al final del camino muerto, como se lo dijo Dios a Eva, a Adán. El día que comas de ese árbol y me desobedezcas, ciertamente te mueres. Y ciertamente así fue, porque murieron espiritualmente primero y después físicamente. Entonces no podemos echarnos la Biblia a nuestras espaldas y decir, esto no es para estos tiempos. Alguien me decía ahí, no, la Biblia ya es un libro viejo, ya es anticuado, ya estamos en la era moderna. Y dije, no, ay Dios mío, qué engaños del diablo le mete a la gente. Bueno, vamos a terminar el 6. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? ¿Cuántos quieren vida y paz? Amén. Yo quiero vida y paz, pero tengo que ocuparme de las cosas del Espíritu. Y hace rato platicando con Gillo me decía, le preguntaba, ¿sigues dando clases en Cristo para las Naciones? Dice, sí. Dice, y eso, de veras, eso llena mi espíritu, porque estudio, escudriño, y eso ha mantenido mi espíritu vivo. Y no estudias esto, si no oramos, de veras, empezamos a enflaquecer espiritualmente. Y si algo tenemos que hacer es cuidar nuestra salud espiritual para que todo esté en el orden. Amén. Cierren sus ojos. Quiero dejarlos ahí con el Señor, con el Espíritu Santo. Y como las vírgenes prudentes, mira tu vasija. ¿Cómo está tu vasija? ¿A la mitad? ¿La reserva? ¿Ya casi secándose y no te das cuenta? Quizás necesitas pasar más tiempo con el Señor. Como Él dijo, entra en tu aposento, cierra la puerta
Y tu Padre que está en secreto te va a recompensar. Ya no sales igual. Sales diferente, ya no quieres gritar, pelear. Quizás ya hasta te estás riendo en tu trabajo de chistes groseros. Cuidado, amados. Somos la luz, no se nos olvide. Somos la luz del mundo. Y si algo le da sabor a la tierra, eres tú, la sal. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la vuelven a salar? Si mi familia no está el Espíritu Santo, ¿qué tenemos? Mi propio matrimonio. Y voy a decir algo. Después de 40 años, yo sigo amando a Sophie porque soy lleno del Espíritu Santo. Y veo a Sophie que se somete a mí porque es llena del Espíritu Santo. Y así es la vida. No vivas con tu vasija a medias. Y vamos a decirle esto al Señor. Mientras meditas, qué palabra tan extraordinaria Dios nos ha regalado esta noche por medio del corazón y de la persona de nuestro pastor Carlos Martínez. Valdría mucho la pena que esta enseñanza de hoy la pudieras volver a escuchar y la pudieras compartir con tus contactos, con ese amigo, con ese compañero, con ese familiar que estoy seguro que le va a edificar y le va a bendecir esta enseñanza como lo ha hecho contigo y conmigo. La palabra de Dios es viva, es eficaz y siempre es muy puntual. También te quiero agradecer por seguirnos a través de las redes sociales. Estamos subiendo contenido. Tú puedes visitar, puedes entrar y puedes ver la reunión de hoy y otras reuniones que ahí tú vas a encontrarte. Sabemos que cada una de ellas también va a bendecir y a edificar tu vida. Y también importante decirte, familia Azdac, que nuestros pastores Carlos y Sofía Martínez, junto con el equipo de colaboradores, estamos bien atentos de todas las indicaciones de nuestras instancias de salud y de gobierno, a estos semáforos que nos están indicando el momento oportuno y correcto para volver a reunirnos. Y cabe señalar y mencionarte que en tu iglesia nos estamos preparando de la manera adecuada para volver a recibirte y para que nuestras instalaciones cumplan en su momento con todo este protocolo de seguridad para ti y tu familia. Te vamos a estar dando aviso, vamos a estar subiendo algunos anuncios para que podamos estar todos en esta comunicación también. Y bueno, pues mi nombre es Alex Martínez, me dio muchísimo gusto estar esta noche acompañándote. Gracias y bueno, pues que pases una excelente noche. Saludos a toda tu familia y pues Dios les bendiga.